Solo para dar una cifra así rapidita, antes enseñaba la cifra de que hay 10.000 hectáreas abandonadas en la isla de La Palma agrícolas, pero de 1999 al 2009, que es el cálculo que está censado ahora mismo, o sea, en los 10 años de 1999 al 2009, el 84% del suelo agrícola productivo de Canarias se ha abandonado. ¿Vale? O sea, hemos pasado de 450.000 hectáreas que teníamos en 1999 a 72.000 hectáreas. Ese es el cómputo global. Y había que explicar las causas de por qué en 10 años el 80% de la ganadería y la agricultura ha desaparecido en Canarias. Y eso que ustedes son una isla privilegiada, ustedes son el farolillo y van a la punta delante, pero otras están mucho peor que esto. ¿Por qué? Podemos empezar a hablar desde las mismas autopistas, de los mismos aeropuertos. Todo el mundo piensa, es que ha venido el progreso. El progreso para el que viene de afuera, porque la autopista se ha hecho no para que nosotros nos movamos mejor, porque nosotros nos movemos por carreteras secundarias. Nadie vive al lado de una autopista, y además si vas a la autopista te mueres de ruido. Las autopistas se han hecho para que penetre y SPAR, para que penetre la grande superficie, para que penetre los mercados de afuera. Y ese es el gran reto que tenemos. O sea, y nos subvenciona si traemos una vaca de Holanda, pero si para subvencionar la vaca de aquí no. ¿Vale? O sea que la subvención está montada para la globalización de los mercados. Bueno, vamos a ver un poco qué salidas hay a esto, ¿no? Si quieres empezamos un poquito, dale para adelante. La estrategia que estamos planteando para recuperar la soberanía alimentaria de los pueblos es la estrategia de la biodiversidad. ¿Qué es la biodiversidad? La biodiversidad son el número de especies vivas que hay en el planeta, el número de animales, el número de plantas y las relaciones que tienen entre sí. La biodiversidad son de paisaje. La Palma tiene una biodiversidad de bosque, una biodiversidad de cultivo de platanera, una biodiversidad de litoral, pero también hay, avanza un poquito más, especies individuales, o sea, lagartos, pájaros, tajinastes, tagasastes. Cada especie tiene millones y millones de diversidad de datos de información genética, ¿vale? O sea que encima cada especie luego tiene 1 millón de información que podemos usar. Las posibilidades son infinitas. De los 15 millones de especies que hay en el planeta, tenemos información más o menos del nombre, del nombrete, de cómo nació, de su madre, de su padre, del 2%. Perdón, de 2 millones, de 15 millones, o sea, en torno al 13% de las plantas conocemos y de animales, pero del resto no sabemos nada, absolutamente nada. Pero también existe la diversidad cultural. Por ejemplo, los manejos que tiene Canarias con el sistema agrícola. Hace poco hicimos una cumbre de agricultura en Gran Canaria, vino uno de los grandes cerebros POPE de la FAO, la Organización Mundial para la Alimentación, y lo primero que nos sorprendió cuando el tío llega, dice, oiga señores, antes que nada me quito el sombrero, de forma simbólica, porque no tenía gorro, pero de forma... porque las técnicas agrícolas más avanzadas del planeta se dan en un archipiélago que se llama el archipiélago canario. Y bueno, y esto lo dice el subsecretario de la FAO de Alimentación. Este tío nos estará hallando aquí un farol aquí, yo no sé qué, ¿no? Pero me empezó a explicar, todas las técnicas agrícolas del planeta se practican en Canarias menos una, que son los arrozales. Menos los arrozales, todas las demás técnicas se practican en Canarias. Es más, algunas se han mejorado de forma sustancial en Canarias. Y ya hablaremos entonces de los datos que tenía el compañero de La Palma, que salía cada 33 hectáreas un puesto de trabajo. En Canarias no es así, esos son los datos estatales. En Canarias es al revés. Podemos generar hasta 3 puestos de trabajo por hectárea, por las buenas prácticas agrarias, por la cultura que tienen los canarios de buena explotación del suelo. Ya explicaremos cómo se hace eso. Seguimos un poquito. La biodiversidad cultural es todos los saberes que tiene la gente asociada a la vida. Los manejos, las podas, las técnicas, el manejo del ganado, etc. En el caso de Canarias probablemente sea el territorio de mayor riqueza de saberes tradicionales, y sin embargo lo estamos perdiendo. La biodiversidad es la que nos pone biodisponible el agua dulce. Todo el mundo piensa que el agua dulce es porque llueve, pero llueve porque a nivel planetario hay grandes masas forestales. O sea, por lo que se produce la lluvia es que cuando el solajero pega, se calienta el agua del mar, pero no se calienta igual el agua de tierra. Y esa diferencia de temperatura es lo que origina después las corrientes, los vientos, la diferencia entre el mar y la tierra, y es lo que origina, y la diferencia de temperatura quien la produce son los bosques. O sea, la disponibilidad de lluvia no es un acto creativo de Dios, también puede ser honor para los que son creyentes, pero fundamentalmente sabemos que depende del ciclo de las plantas.
¿Vale? O sea, si no tenemos bosque, no podemos, bueno, los palmeros lo saben mejor que nadie, la lluvia horizontal, por ejemplo, ¿no? Los alisios los aprovechamos con los pinos que tenemos en el monte, ¿no? La isla que no tiene acuíferos, sin embargo, tiene agua disponible. No tiene acuíferos continentales, no tiene océano continental, tiene más agua que muchas islas. ¿Por qué? Por las masas forestales. Bueno, pero también nos aporta un clima. La vegetación nos aporta lo que se llamaría bioclima, biodiversidad climática. En el caso de las islas tenemos 62 bioclimas distintos. Esto de que ustedes van a la cumbre y hacen un pelete que tal, que van a la costa y se pueden quitar los zapatos que no se les enfrían los de los pies. O sea, ese microclima en Canarias es un ejemplo de biodiversidad climática, ¿no? Que es lo que hace que vengan los turistas, que haya economía, etc. Seguimos un poquito. Y lo más importante, el 100% de los medicamentos que usamos vienen de la diversidad de los seres vivos. Una cosa tan común como la aspirina, todo el mundo sabe de dónde viene, ¿no? Bueno, de la farmacia, ¿no? Como dice la gente, ¿no? No, hombre, no. Viene del sauce llorón, que todo el mundo tenemos en La Palma, donde has visto el sauce blanco, el sauce llorón, el sao de los barrancos, ¿no? Pues nuestros antepasados, hace más de 150 años, hay referencia de 300 años que ya nuestros canarios usábamos la aspirina natural, que es la corteza del sauce blanco, y se llevaba la aspirina hace 100 años que se inventó. Y hace 300 años de referencia que los canarios usábamos un tipo de aspirina, ¿no? En Canarias tenemos aproximadamente unas 1.200 especies ahora mismo en su conjunto, y ustedes dirán, bueno, si yo con alfalfa ya mantengo la vaca, ¿para qué me está hablando más de más especies? Ya veremos que la salud de la vaca, las características de todo ganadero sabe que según el pasto que le dé a la cabra o a la vaca, me va a dar una calidad de leche y un sabor. Todo el mundo sabe cuando le damos demasiado botonera, por ejemplo, a las cabras, cómo hiede un poco la leche y va cambiando el sabor. O sea, la calidad de nuestra leche va a depender también de los buenos manejos que hagamos de diversidad en la alimentación y la salud del animal. Les puedo contar un ejemplo. En 1985 se trajo 50 vacas de la zona de Europa del Este, estaba afectada por radiaciones de los grandes problemas nucleares y concretamente la mitad tenían brucelosis. Llegaron a Canarias y después de haberla repartido, vino el informe, vino los veterinarios a correr detrás de los ganaderos para quitarle la vaca, porque estaban enfermas con brucelosis, pero da la casualidad que 4 habían sido vendidos a la isla del Hierro. Llamaron al Hierro rápidamente, cuando van al Hierro, dicen, no, esta vaca, no va a pasar nada, estamos tomando leche aquí y no pasa nada, las vacas están bien. ¿Cómo que están bien? Si el análisis dice que están enfermas, volvieron a hacer análisis y no tenía nada. Y es que la tradición del Hierro es que lo primero que hace un ganado que entra a la isla, lo sueltan en la dehesa y no se sabe qué hierbajo comió, que se curaron. Todavía se está investigando cómo curó la brucelosis las hierbas endémicas canarias en la isla del Hierro, por ejemplo. Estudiar las posibilidades que tiene. Bueno, seguimos un poquito así rapidito, más rápido para no... Bueno, lo más interesante, en los últimos 100 años se han extinguido aproximadamente, la aceleración es 10.000 veces más rápido de extinción de especies. Es una cifra exacta para no liarnos mucho. 30.000 especies desaparecen al año para siempre, de plantas, de animales, etc. O sea, estamos en un momento de gran extinción de especies. ¿Vale? Para que nos hagamos una idea. Probablemente la extinción de especies y el cambio climático sean los dos grandes problemas del siglo XXI. Y en eso los canarios somos privilegiados para solucionar. Porque tenemos alta biodiversidad y tenemos alta biodiversidad de bioclimas, ¿no? ¿Vale? Sigue un poquito más. Eso hará que vengan muchos turistas, que venga mucha economía, porque vivimos en un clima privilegiado. Bueno, pero esto nunca fue así. O sea, el planeta realmente nunca fue así. De los 3.500 millones de años que tiene la historia del planeta, así a grosso modo, al principio había volcanes, todo era fuego, no existía nada de lo que conocemos hoy. Los árboles que hoy usamos solo son los últimos 500 millones de años. Seguimos un poquito. ¿Vale? Pero la agricultura, de los 3.500 millones de años que tiene historia de la humanidad, 4.500 millones de años que tiene historia de la humanidad, la agricultura solo son los últimos 10.000 años. O sea, el ser humano descubrió la agricultura en los últimos 10.000 años. Nada en la historia del planeta. Nada. Y los últimos 100 años, estos que empezamos a usar los pesticidas y tal, eso, vamos, son una borra de café manchando la historia del planeta. Los últimos, ¿me explico? Son nada. ¿Me explico? Sin embargo, en esos 10.000 años de antigüedad de la agricultura hemos usado 90.000 especies agrícolas aproximadamente. Hay gente que habla de 100.000, bueno, vamos a dar un margen ahí de... O sea, en 10.000 años hemos usado
desde trojo, rastrojo, mijo, centeno. Ya veremos que hoy cada vez usamos menos especies. ¿Vale? De esas 90.000, más concentración, las que usamos con más utilidad fueron 80.000 y unas 4.000 especies las que más hemos usado, ¿no? Para que nos hagamos una primera cifra de cómo estamos y cuál es el problema que nos enfrentamos y cómo ustedes tienen una de las llaves para solucionar el problema, los ciudadanos de La Palma, ¿no? Y es que tan solo 7 especies de plantas es el 72% de los alimentos del planeta. De las 90.000 que podemos usar para alimentarnos, 7 especies ya se llevan el 75% de los alimentos. Este es un reto que tenemos, ¿vale? Seguimos para adelante. ¿Qué ocurriría si viene una enfermedad de las vacas locas si solo tenemos 7 especies? ¿Vale? ¿Qué pasaría con si no hay diversidad como es la vaca palmera, etcétera, ¿no? Si todos usamos la vaca suiza, ¿no? ¿Vale? Actualmente se pierde especies en el 0,2% anual y lo más interesante, los saberes que tiene la gente para gestionar bien la ganadería, lo que hacían nuestros abuelos. Por ejemplo, ustedes han oído hablar que nuestros abuelos utilizaban el suero como abono agrícola. El tabefe, no sé a qué se le llama el tabefe, no sé, el suero, ¿cómo le llaman aquí? Suero, entonces, el problema. Ácido láctico, bueno. Pues les puedo decir que los alemanes, que son más finos todavía, lo secan y venden un producto que se llama Rejuvelax, que se vende carísimo. ¿Y saben lo que es? Suerito de cabra. Nadita más. Y nosotros los tiramos a veces por el barranco. A veces para nosotros nos dicen que es un residuo, que nos molesta. Pues vale, pues ya les explicaré cómo se puede aumentar la agricultura ecológica con el suero. Como el suero es un gran productor, un gran abono, un gran insecticida y un gran herbicida. Depende de cómo se maneje, si se deja acidificar, si no, etc. ¿Vale? Bueno, seguimos un poquito para ir rapidito, para no avanzarles mucho. Lo más interesante que tenemos en Canarias. En Canarias hay 9,6 especies amenazadas por kilómetro cuadrado, entre vacas, cabras, especies, animalitos, etc. El sitio de mayores número de especies amenazadas del mundo hasta ahora era las Islas Galápagos, que está en el 100% protegida y que todo el mundo pone dinero para protegerla. Pues en las Islas Galápagos tienen 9,1 especies por kilómetro cuadrado amenazadas, nosotros tenemos 9,6. O sea que con eso solo tendría que estar toda Europa poniéndonos dinero y no de subvención, ojo, que antes se está diciendo aquí el consejero de Agricultura, hombre, es que la subvención, los agricultores no necesitan subvención, necesitan retorno de deuda agraria. Y el señor responsable público está paseando por la corporación, el consejero político, el otro tal, ¿qué come? ¿De qué se alimenta? De lo que produce el agricultor. O sea, tenemos que empezar en otra clave a entender que desde el punto de vista de la ecología, quien realmente tiene una deuda es la sociedad con los agricultores. Y si el agricultor no puede comer y dormir bien, es un problema de todos, porque le estamos explotando, le estamos robando de forma indirecta. Pues si calculamos el valor final de lo que vale una papa, en todo el itinerario intermedio veremos que realmente lo que estamos es restaurando su deuda. Pero en fin, eso ya lo analizaremos después. Bueno, seguimos, pero ganábamos una idea. En Canarias el 50% de la biodiversidad de la corona de España está administrado en el caso de Canarias. Seguimos para adelante rapidito. Pero bueno, ¿cuánto tenemos de biodiversidad en Canarias? Aproximadamente, dicen allí la cifra, en Canarias hay 17.000 especies, 893, aunque hace poquito se descubrió una planta nueva en la isla de La Palma, sería 350.000, 17.000, una, pero bueno, más o menos, por ahí anda el rolazo, ¿no? 12.000 terrestres y 5.000 marinas. Ya veremos, por ejemplo, que a veces no miramos mucho al mar y nuestro mar es también riquísimo para darnos de comer, ¿vale? No los negocios, esos desastres que hay de piscifactoría que contamina el fondo marino, ¿no? Sino cosas más serias que esas, ¿no? Que sean exclusivamente de Canarias y que no existen en el resto del mundo, hay 3.700 especies, ¿vale? Seguimos un poco, porque eso es lo que nos va a dar una garantía y un manejo para que nuestra vaca sea distinta, para que nuestra cabra sea distinta, el cómo se alimenta, ¿vale? Seguimos un poquito. Por ejemplo, ustedes sabrán que cuando el año pasado se descatalogaron la mitad de las especies de Canarias, se descatalogaron, que la descatalogó el gobierno de Canarias, estaba la ministra esta alemana, Merkel, estaba en La Gomera de vacaciones, porque ella dice que le gusta ir a La Gomera de vacaciones, y le preguntaron, ¿y usted qué opina de este disparate de descatalogar un montón de especies que están en peligro? Y dice, no se preocupe, las que ustedes desprotejan me las llevo yo, no hay problema. Concretamente estaba pensando en aquella planta, ¿no? En la magarza de peligro de extinción que ha sido descatalogada. Arriba no se ve muy bien, pero pone especie catalogada. Concretamente esa planta
Esa planta que sirve para las alergias, por ejemplo, de las mucosas nasales, se está hablando de que ella sola, la información genética que tiene, puede valer 2 veces el Producto Interior Bruto de Canarias. O sea, todo el dinero que se mueve en Canarias 2 veces. Esa especie sola. Por algo la habrán descatalogado, ¿verdad? Me imagino que habrá, por eso dirá Merkel, yo me la quedo, ¿no? Vale. O la flor de esta que es de la zona del Hierro, o el cabezón que hay en todas las islas, que también es de muchísimo interés. Solo puse 3 ejemplos, pero hay muchísimos más de plantas que podrían ser el chollo para los canarios, y que lo son. Vale, seguimos un poquito rapidito. O ustedes hablamos de plantas, pero también la simple bubilla o la lisneja, no sé si aquí en La Palma la usan, pero yo de pequeño iba a coger barranco lisneja porque se la vendía al farmacéutico, ¿no? Se la vendía en aquel tiempo a 25 pesetas, aquello era una mina de oro, 25 pesetas, aquello era, hoy no es ni un cuarto de euro, ¿no? Para la gente joven, ¿no? Pero la lisneja, ¿por qué? Porque el farmacéutico le raspaba la piel y sacaba un azufre orgánico, que es uno de los grandes protectores de la piel para un montón de tipos de enfermedades, para la sarna, un montón de enfermedades, ¿no? Todavía no se ha conseguido producir un azufre orgánico, por ejemplo, como produce la lisneja, ¿no? Y hay empresas farmacéuticas que están detrás de ella para usarla, ¿no? ¿Vale? O la simple abubilla, ¿no? Que come insectos, ¿no? No sé cómo le llaman aquí en La Palma, ¿no? Abubilla o... Bueno, esa no se ve poco, porque esa es más africana, canaria, ¿no? A lo mejor por estas islas se ve poco. Pero esa planta, ese bichito tiene la cualidad de que controla las plagas de mosquitos. La última enfermedad que hubo en Canarias de plagas tropicales fue en 1916, la fiebre amarilla. Pero actualmente las fiebres tropicales están llegando a Italia. El año pasado hubo 6.000 y pico casos de malaria en Italia, porque están subiendo las enfermedades tropicales. ¿Y sabes cómo se produce? En las ruedas abandonadas de los coches, los restitos de agua tienen la misma temperatura que los charcos tropicales del Congo. Y ahí se están reproduciendo los mosquitos, ¿no? Pero ese ave concretamente controla la plaga. Por eso en Canarias no hemos tenido muchas enfermedades tropicales. ¿Vale? O sea que es el mejor médico de la seguridad social, lo tenemos ahí picoteando insectos, ¿vale? Seguimos un poquito. Son ejemplos, ¿no? Aves, le podemos poner muchos ejemplos, pero para no cansarle, ¿no? Seguimos para adelante. La biodiversidad es un recurso, entonces, que a veces no abrimos el ojo y esparramamos la vista. Estamos pensando en el ordeño de la vaca y la mosca que está ahí, pero no pensamos que hay una biodiversidad que está haciendo que esa vaca pueda dar leche y que nosotros estemos sanos. ¿Vale? Y Canarias en eso está muy privilegiada, ¿sí? Nos da usos familiares, ganaderos, y se están perdiendo por un montón de causas, porque están viniendo especies de afuera, porque estamos introduciendo variedades que no son las nuestras, etcétera, ¿no? Seguimos rapidito. La pérdida, sigue para adelante, sigue para adelante, sigue para adelante. Esas son las leyes internacionales que recomiendan, le dice a los pueblos, señores, guarden ustedes la riqueza. La frase que usa el tío este que vino de la FAO dice, el ejemplo para él explicar el tema de qué es lo que estamos haciendo, dice, a la gente se le ha regalado un monedero para que guarde el dinero, y como dice monedero, para guardar monedas. Entonces están guardando el euro, el 2 euros y los céntimos de euro, pero los billetes de 20 euros, de 5 euros le estamos prendiendo fuego. Eso es lo que estamos haciendo con nuestro campo. O sea, la gran mina, los billetes de 20 euros, de 50 le estamos prendiendo fuego, no lo estamos aprovechando. El ganadero, el agricultor está aprovechando la calderilla de los recursos naturales. Y entonces lo que nos dice las Naciones Unidas, dice, coño, aprovechen el billete de 50, aprovechen el billete de 10, y si no quieren el de 5, pero no estén solo viviendo con la calderilla. A nivel de biodiversidad, de recursos que tenemos, ¿vale? Bueno, eso es la biodiversidad cultural, que en eso ya podemos hablar muchísimo, ¿no? Hace poco estaba con un cabrero en el Fuerteventura, que el tío me dice, mira, cuando la cabra se le tuerce una pata, yo la dejo por ahí. Y yo, bueno, vamos a ver y tal, a ver. Y resulta que la cabra, cuando está con una pata partida, se tumba en la nicotiana, que es la mimosa. Es una mimosa que se tumba allí y coño, y resulta que se cura la pata. Hemos puesto gente de la laguna a investigar y resulta que es un potente restaurador del calcio, concretamente de la soldadura del hueso, por ejemplo. Y eso lo sabía la cabra. Hay un montón de saberes en nuestros animales instintivos que son fuentes de conocimiento y que nos pueden ayudar para generar riqueza. Estamos pensando que lo que decía el compañero antes, vacas, tantos puestos de trabajo. Amigos, si le seguimos el rabo a la vaca, a lo mejor son más puestos de trabajo. Sobre farmacia, sobre medicina, sobre saberes,
sobre manejo, etcétera, etcétera, ¿vale? Te habla mucho de turismo rural y yo creo que lo que hay que hablar es de agroturismo. O sea, el turista tiene que venir a sentarse al lado de la vaca, a ordeñar la vaca, a participar de la ganadería y a irse privado con un vaso de leche. O sea, eso generaría mucho más dinero que está vendiendo la leche en el supermercado. O sea, que hay que integrar un modelo más abierto. ¿Cómo podemos rastrear los saberes que hay en Canarias? Les decía, yo estuve en una cumbre en Israel sobre técnicas agrícolas y resulta que había un señor explicando las mejores 10 técnicas agrícolas del mundo. Y vale, el hombre empieza a hablar y dice, la primera mejor técnica agrícola del mundo es un sistema que le llaman el arenado. Yo, coño, me sonó, yo habré oído mal. Sí, el arenado. Se da en un archipiélago perdido, que es el archipiélago canario, en la isla de Lanzarote, y es el mejor sistema productivo del mundo en producción. Yo, coño, me da que este tío de San Mateo, de aquí de Garafía, nos está engañando, porque el hombre era nada menos que un americano, ¿no? Segundo sistema agrícola más rentable del mundo. Me imagino que hablará de Eritrea, de China. No, el segundo sistema es un sistema que se da en la isla de Fuerteventura, también en el archipiélago canario, que son las gavias majoreras. No sé si saben lo que son las gavias, ¿no? Los gaviones, eso que hacen ellos, unos charcos grandes y tal, y cuando ya el agua está a punto de desaparecer, que ya está a punto de secarse, siempre con eso coge una cosecha. Ese sistema agrícola tiene 8.000 años de antigüedad. Se extinguió en el resto del mundo, solo queda en Turquía y en Fuerteventura. Y explica que los saberes que hay en Canarias agrícolas no solo son de los 2.000 años que tenemos de la población aborigen, sino que nuestros aborígenes trajeron saberes de 8.000 años de antigüedad del norte de África, concretamente de Egipto. ¿Vale? O sea, que tenemos herencia cultural de manejos agrícolas de 8 millones de años de antigüedad de los 10.000 años que tiene la agricultura. Y ya hablaremos de técnicas de ganado que tiene el pastoreo canario, ¿vale? Que se habla de aproximadamente 6.000 años de antigüedad. ¿Vale? Para que nos hagamos una idea, Madrid tiene 1.000 años y medio de antigüedad y estamos hablando de 6.000. O sea, antes de que existiera Madrid, ya los canarios tenían técnicas agrícolas muy avanzadas y ganaderas. Y entonces estamos recuperando los saberes tradicionales porque hemos dado cuenta de que hay un conocimiento súper importante para el futuro de la humanidad. Concretamente, lo que nos explican los técnicos agrícolas es que yo cojo un terreno, planto leguminosas, que fija nitrógeno, después planto crucíferas, después planto tubérculos, que son papas y tal, y voy rotando para no quemar la tierra. Eso es lo que se hace en todo el mundo. Y ustedes van a Canarias y ese señor todos los años planta papas. Coño. Y no se le estropea el suelo. ¿Y qué es lo que hace el canario? Que coge a la vaca y dice, no, tú me haces la rotación, yo a ti te doy de comer legumbre, te doy de comer, o como decía la gente de antes, te doy de comer caliente y frío. Pasto seco, pasto verde, tal, y le doy caliente de comida y tal, y la cagada de la vaca la echo en el huerto. Y resulta de que el estiércol de vaca de Canarias resuelve la rotación de cultivo. Por consiguiente, la productividad por hectárea es 3, 4, 5 y hasta 30 veces más productivo que en muchos sitios en el mundo. ¿Vale? Para que tú veas lo importante que va a ser la ganadería en la buena gestión, siempre que sea un ganado no alimentado con pienso, sino como a lo tradicional, como se producía antes. ¿Vale? A lo mejor vamos a tener una vaca que no da 200 litros de leche al año como da la vaca suiza, a lo mejor un poquito menos, pero me está produciendo más producción de plátano, porque me está dando un estiércol especial, porque me está dando una carne especial. Entonces, viste desde esa visión global de que el ganado me da estiércol, me da carne y me da leche, es más rentable, mucho más rentable la vaca autóctona que la de afuera. Tenemos que empezar a darle vuelta a ese tipo de estrategia, a esos billetes de 20 euros que hay detrás y de 50, ¿no? Y no solo la calderilla, ¿no? Bueno, ¿cómo estamos recuperando los sabios? A mí me gustaría que ustedes aquí en La Palma se pusieran de acuerdo, empezaran a grabar todos los disparates de nuestros abuelos. Lo que manejaban, cómo cuidaban, cuando la cabra tenía tetera, qué hacían, porque todos esos saberes van a hacer falta para el futuro de la humanidad. A mí pasó hace poquito que estaba con una viejita preguntándole y me dice, una hierba, concretamente la isla del Hierro. Le digo, mira, esa planta, dice, esa planta es la calcosa, esa planta es buena para el hormiguerío. Tomé nota. Llego a mi casa, cojo la planta, empiezo a analizarla, tal, hago un poquito de extracto, se lo echo a las hormigas y aquello no se enteraba. Digo, mira que esta vieja me pegó una quintada, porque aquello no funcionaba ni de coño. Volví a hablar con la vieja, dice, niño, tú nunca te has acostado a dormir y te levantas con un hormiguerío en un brazo, o cuando tienes el pie mal puesto. Resulta que era bueno para el riego sanguíneo, yo pensando en las hormigas. O sea, el problema del lenguaje popular a veces es complicado, pero eso no quiere decir que no tenga valor. En la isla del Hierro todavía siguen cogiendo la calcosa, que es la vinagrera que usamos nosotros, para los catarros, para las ponzoñas de sangre, ¿vale? ¿Me explico?
Ustedes aquí no sé si le llaman al amor seco, ¿no? ¿Y para qué lo usan? Por ejemplo, pues en la Isla del Hierro es lo que quita todos los catarros. Y la bronquitis malamañá, ¿vale? El amor seco, ¿no? Y aquí es una mala hierba que nos molesta, nos pincha la semilla en el pantalón y nos molesta, ¿no? Para que tú veas cómo los saberes de cada isla pueden ser muy interesantes. La técnica consiste en hacer un muestreo que se llama en bola de nieve. Lo que hacemos es que de toda la población canaria, vamos a suponer que todos están así a oscuras, ¿no? Vamos poniendo a la luz lo que este señor sabe. Coño, pues yo una vez oí que, coño, que tenía tal cosa, hice tal cosa. Bueno, y tú conoces a fulanito que sabe tal cosa, y tú tal cosa, tal cosa. Vas recogiendo los saberes que tiene nuestra gente, porque van a ser para hacer una gestión ecológica y sostenible, porque llevamos 2000 años los canarios viviendo en Canarias, ¿vale? No solo los 500 años, sino 2000 años manejando y gestionando para sobrevivir aquí. Y hay experiencias y conocimientos que incluso van a hacer falta para el resto de la humanidad. ¿Vale? Les puedo decir que hay una multinacional que está detrás de los saberes canarios, que me ha pedido que los saberes que ellos quieren patentar. Lo que están haciendo es entrevistando a la gente mayor. ¿Usted sabe esto? ¿Me lo puedo usar? Sí, mi niño, úselo. Cuando el viejo se muere, lo patento y quien quiera usarlo, perras para el viaje. ¿Vale? O sea que tenemos un problema serio con los saberes tradicionales, entre otras cosas, saberes, ¿no? Seguimos para adelante, venga. Pero vamos, esa sería un poco cómo es la estrategia. Organizaciones mundiales que vuelven a decir, protejan ustedes los saberes de los pueblos. En Gran Canaria tenemos un premio que se llama el sabio de la tierra y los sabios del mar. Y es que todos los años premiamos un saber, habría que instituir en La Palma el sabio ganadero. Todos los años dárselo a alguien. ¿Quién es el que más sabe y cómo sabe? Y esos saberes, cogerlos, guardarlos, ¿vale? Bueno, las razones por las que hay que proteger los saberes, económico, ambiental, de salud, etcétera, etcétera, ¿no? Por razones culturales, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo del tema de salud. Ustedes van ahora al campo, ahí a, yo qué sé, ahí a Garrafía, por ahí para arriba, y le preguntan a un pastor, mire, ¿qué bueno hay para el estrés? Y el tío se queda mirando y dice, ¿y eso qué es? Esa enfermedad por aquí no ha pasado. Yo estoy aquí con mi cabra, cuando se me escapa una mando al perro, yo, aquí eso es el estrés, eso aquí no existe, ¿no? ¿Vale? O sea, sin embargo, se sabe que es una ponzoña, lo que es a la mejor una torcedura, lo que es un maleficio. O sea, tiene otra forma de entender la enfermedad. Y esos saberes también son interesantes. Actualmente, de las 2000 especies que tenemos de especies de plantas, hay útiles, hay 803 especies que están las multinacionales fritas por llevárselas porque son de muchísimo interés medicamentoso. El peralillo, por ejemplo, no sé si conocen aquí en La Palma, el maiteno canadiense, el peralillo. Pues hay una empresa que la está exportando para países centroeuropeos para el tema del cáncer. Y está vendiéndose a toneladas. No les digo nada el granadillo, el Hyperion canadiense. O sea, ya hay un sueco que la cultiva en Gran Canaria y la vende a 1.500 euros el kilo de la planta seca. Más caro que el precio del oro en polvo. La planta que aquí crece en los barrancos a mantas, ¿vale? Y que encima deja a la cabra muy bien. Ya veremos cómo el Hyperion. Ustedes saben que si la cabra uno se pasa, se pone marchosa, se pone más retrasada. ¿Qué, por ejemplo, que hacen los pastores para que la cabra se ponga en su sitio y pues vaya a buscar macho? Pues todo el mundo ahora usa los inductores hormonales modernos, esto, ¿no? Ella, pues la gente antigua cogía cañeja, cogía tal, igual, para que la cabra se pusiera, coño, en forma, ¿no? Y fuera a cortar la leche y enseguida va a buscar macho, ¿no? Pues eso se hacía antes con hierba y hoy lo hacemos con, ¿vale? Los griegos. La profesión del agricultor, el hombre que está vinculado a la tierra, es un sabio libre de conocimiento, libre de trabas, que se ocupa dignamente de lo sencillo y de lo profundo de la naturaleza. O sea, yo creo que ese saber que tiene la gente, una cosa es el conocimiento científico y otra cosa son los saberes. Los saberes es el manejo que hace que aquel esté vivo, la cabra está viva y el tío está escapando. ¿Vale? A lo mejor no sabe bien por qué aquello funciona, pero funciona. Yo no sé el conocimiento científico de la luz, pero sé que cuando le doy se enciende. Bueno, pues me funciona, ¿no? Entonces, los saberes son muy importantes. De ahí después se investiga y se saca conocimiento científico. Desde el siglo XII, antes de la conquista de los españoles, ya venían los europeos a coger la sangre de drago para curar enfermedades. Y ya hoy, nadie sabe para qué sirve la sangre de drago. Pues hay una empresita de niños en Arinaga, en Gran Canaria, que está produciendo sangre de drago, pequeñas gotitas, para temas de la piel, y está vendiendo en 16 aeropuertos, por ejemplo. Y solo una gotita que lo mezcla con aloe, etc. Seguimos. El aloe, la pita sábila, ¿no? Todo el mundo conoce el aloe, ¿no? Lo habrán visto por ahí, ¿no? La pita sábila, ¿no? Pues gracias a esa planta se descubrió América.
por ejemplo. O sea, Cristóbal Colón, cuando pasa por Canarias, los nativos de las islas le dijeron, oiga, es que esa planta es buena para proteger la piel, para el solajero. Y el tío dice perfectamente en su diario de a bordo del barco, dice que cogió pita sábila canaria para poder llegar a América. Durante 400 años los canarios nos olvidamos, hemos perdido la memoria de nuestros saberes y ahora la estamos recuperando otra vez. Porque se empezó a usar el aloe, sobre todo del Caribe, el aloe caribense, ¿no?, que realmente procede de Canarias. Hay casi 8 o 9 países en Sudamérica que le siguen llamando al aloe pita canaria. Para que ustedes vean cómo hemos perdido saberes por la falta de no creer en lo nuestro, por no creer en nuestros saberes, y ahora se está recuperando. O lo que él decía antes de la aspirina, ¿no? Hay datos de que hace 300 años que usábamos nosotros la aspirina, mucho antes de que se descubriera la aspirina ya lo estábamos usando los canarios. Por ejemplo, ¿no? Seguimos para adelante, otro ejemplo. Bueno, lo que les decía de la vinagrera, ¿no?, la rumis lunaria, ¿no?, que es antiinflamatoria, emoliente, astringente, etc. Sigue para adelante. O la humilde lechuga. Ustedes saben que, bueno, me imagino que lo sabrán, ¿no?, que hay una variedad de lechuga de la palma que está haciendo furor por ahí fuera, ¿no?, la lechuga negra de la palma, ¿no? ¿Vale? Pues la lechuga negra de la palma es 3 veces más rica en antiinflamatorio de la piel y es muy astringente para la piel, no para el estómago, no para cortar. Por ejemplo, ¿no? Y podría hacerse solo una línea de negocio nada más que simplemente con la lechuga negra de la palma, que digo es exclusiva de la palma, como cosmético, por ejemplo, ¿no? ¿Vale? Seguimos, más ejemplos, ¿no? La salvia canaria, este es otro ejemplo, cuando se hizo las sustancias químicas de la salvia canaria, tenía tantas sustancias químicas nuevas que le pusieron ácido salábico, ácido chicharrero, palmero, le puso el nombre de todas las series y todavía al final le puso el nombre de la madre, del padre, de las sustancias químicas que descubrió, de toda la cantidad de sustancias químicas nuevas que tenía. Es una sustancia muy interesante para las infecciones, ¿no?, para úlceras de estómago, y la planta que salva casi la mitad de las enfermedades tradicionales, por eso le llamaban la salvia, ¿no? Seguimos, ¿no? Más ejemplos. La leche de los cardones y de las tabaibas, ¿no? Yo de pequeño también cogía leche de tabaiba y se llevaba al farmacéutico para fabricar medicamentos, ¿no? Vale, ya eso hoy no se usa, ¿no? Pues se sintetiza en laboratorio, ¿no? ¿Quién conoce algún uso medicinal de la leche de...? ¿Cómo? Chicle, para hacer chicle, vale, para hacer chicle, sí. Bueno, antiguamente, esta es una tradición también muy antigua, nuestros antepasados hacían chicle con la leche los chicles no los inventaron los americanos, ya los hacían los guanches, ¿no?, ya comían chicle, pero lo curioso es que para tomarse una hierba medicinal, una manzanilla, un pasote, o lo que sea, cogían el chicle, que era una bola de leche de tabaiba dulce, le ponían la planta molida, el polvo de la leche, y la mascaban. No se la tomaban como hoy que se la toman en infusión, en agua caliente, sino que ellos se la tomaban entera la planta, ¿no?, y que es mucho más potente, ¿no? Seguimos. Pero hasta el rocío del agua de la flora canaria es medicinal. Hay una multinacional que se dedica a la homeopatía. ¿Se han oído la medicina esa moderna de que unas pastillitas blancas, la homeopatía? Pues hay una empresa que está sacando de un pizquito así de gotas de rocío del tajinaste, del teide, del tajinaste, fabrica aproximadamente cerca de 2 millones de unidades de medicamentos, solo con un pizquito así de agua del rocío. Usted vea donde hay business por ahí, ¿no? Para la agricultura protege las coles, los coliflor, los colinabos, y también protege sobre todo problemas en la cabra. O sea, la cabra de vez en cuando, ponerle un pisco de manzanilla, le resuelve un montón de tipos de problemas. La cabra, ¿qué es lo que hace? Que ramonea de todo un poco, por eso se mantiene sana. ¿Vale? Ese es el truco de la cabra. La sabiduría de la cabra es que está todo el día y después se echa para allí y dice, esto me lo como, esto lo escupo, esto tal, ¿no? Y tiene unos saberes muy interesantes. A veces saber a la cabra puede ser muy interesante. El hinojo no le digo nada. El hinojo está en nuestros campos por algo. ¿Vale? ¿Ustedes han comido alguna vez potaje de hinojo? Antiguamente se comía a principio de año, a los aborígenes, ustedes saben que hacían una fiesta, han oído hablar de la fiesta de la puerta de invierno, que hacían los aborígenes. O sea, cuando llegaron los europeos a Canarias, se metieron a arrasar las cuevas, ¿no? Y de repente fueron a una cueva y vieron que allí no había forma de entrar, los aborígenes tirando piedras, los tíos pegando tiros, tal. Al final, después de muchas batallas, logran reducir a los tíos, llegan allí y se encuentran a 3 canarios. Y ya hay tanta defensa, 3 tíos aquí nada más y nosotros 200 para cargarnos y tal. Y, coño, aquí tienen que tener algo especial, esta gente guardando esto. Se metieron ahí unas cuevas vacías, hasta que empezaron a mirar y se dieron cuenta que en el fondo, había una pared de piedra con barro. Y dice, seguro aquí detrás que tienen el tesoro, por eso lo estaban defendiendo. Rompieron y se encontraron un granero. Los aborígenes guardaban sus granos
sus cosechas, los higos pasos y tal, y lo guardaban. Ellos tenían estrategia de conservación, ¿vale? Y luego, ahora, el 21 de diciembre, ellos abrían la pared y era lo que ellos llamaban abrir la puerta de invierno. Eso lo hacían los auritas en La Palma, lo hacían la gente de y hacían la fiesta de invierno, se hacía precisamente, ¿vale? Y se tenían muchos tipos de plantas también y de semillas de plantas que luego se guardaban para el ganado. Pero seguimos un poquito, y entre ellas tenían el hinojo. Todo esto venía porque entre esas tenían una variedad de hinojo. El ajo no digamos nada. Ustedes saben que la primera huelga de la historia de la humanidad fue reivindicando ajo. Está grabado en las inscripciones estas de Egipto, de las pirámides de Egipto, que los trabajadores que estaban en las pirámides tenían enfermedades y entonces hicieron huelga pidiendo más cantidad de ajo, porque le daban poquito. Imagínense hoy hacer una huelga pidiéndole a Rajoy ajo, ¿no? Tomarán por locos, ¿no? Pero probablemente tengamos que volver, porque el ajo concretamente es el antibiótico más fuerte que se conoce, 20 veces más fuerte que la penicilina pura, el ácido alilo que tiene el ajo, ¿no? ¿Vale? Hay un dicho popular que dice que el dinero tenía que ser en forma de ajo en vez de billetes de euros, para el valor que le daban al ajo, los pueblos. Actualmente están muriendo 40.000 personas al día. Y la previsión para el 2050 es que vamos a necesitar el doble de suelo agrícola. Sin embargo, les decía antes que entre el 2999 y el 2009 hemos perdido el 84% del suelo agrícola en Canarias. Datos del ISTAC. Y sin embargo, en los próximos años vamos a necesitar el doble o el triple de suelo agrícola. O sea que lo que ustedes estaban hablando antes de ocupar 10.000 hectáreas no es una locura de los palmeros. Ustedes se están adelantando a lo que se prevé que va a venir a nivel planetario. ¿Vale? Porque de las 250.000 especies botánicas que conocemos ahora mismo, más o menos sabemos memoria, hemos usado en los últimos 10.000 años, yo les decía 90.000, hay gente que habla de 100.000. Pero actualmente, fíjense ahí en rojo, arroz, millo y trigo es el 60% de la alimentación del planeta. Si viene una plaga, se sabe, por ejemplo, que el arroz probablemente mute en los próximos 10 años. Y va a producir grandes hambrunas. Una mutación es que va a alterarse genéticamente por la sobreexplotación de cierta variedad. ¿Vale? Todas las plantas son necesarias. A lo mejor no está en su sitio, a lo mejor está en el huerto de una para allá, pero todas las plantas son necesarias. Ejemplo, ¿quién ha comido ortiga? Todo el mundo piensa que es una mala hierba, ¿no? Tú has comido ortiga, ¿no? Pues está considerada de las 5 verduras más importantes del planeta. Tiene hierro orgánico, tiene un neurotransmisor para el tema del Alzheimer. Cuando ya empezamos a perder la memoria, ya veo a todo el mundo chupando ortiga. Tampoco se apure. Pero bueno, que sepan que va muy bien porque tiene nada más y nada menos que acetilcolina, ¿no? Que es un neurotransmisor bastante difícil de sintetizar, ¿no? Es depurativa, tiene un montón de funciones. Por ejemplo. Pues una tortilla de ortiga, etcétera, ¿no? Y la tomamos como una mala hierba. En tortilla, si quieren quitarle el picor, que yo me la como cruda, si lo haces bien no pasa nada, pero la mete bajo el chorro y ya queda. Porque les digo una cosa, y esta es la clave de la agricultura sostenible. La agricultura ganadera sostenible no es tener de una especie mogollón, o lo que diríamos poco de una especie, sino lo que nos interesa es tener poco de muchas cosas distintas. Eso es lo que nos da fortaleza al ganado, lo que da fortaleza a la agricultura, lo que le da salud y lo que le va a dar identidad para ustedes vender la isla como producto comercial, como oferta turística, como oferta de consumo. O sea, la riqueza no es mucho de poco, sino poco de muchas cosas distintas. Repito, no mucho de poco, sino poco de mucho. ¿Vale? Esa es la clave de la sostenibilidad, de la riqueza. Y eso es lo que hacían nuestros antepasados, nuestros abuelos y nuestras abuelas. Tenían de todo un poquito. Les pongo el ejemplo, ustedes pueden ahora decir, coño, voy a plantar esta planta y me da un montón de dinero. Me hago rico, pero luego tengo que ir al supermercado a comprar de todo lo demás, que me vale igual de caro. Al final lo he comido por lo servido. ¿Vale? Y lo que interesa es mucho, poquito de mucho, y no mucho de poco.